Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de charlas de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Manuel Monte y Gómez. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy bien. El doctor Manuel Monte es investigador en el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México. Su investigación se centra principalmente en los temas de recuperación de información, minería de texto y análisis de autoría, sobre los cuales ha publicado alrededor de 250 artículos en revistas y congresos internacionales de prestigio. Todo esto, debido a su destacada trayectoria, le ha servido para tener el reconocimiento de investigador nacional nivel 2, así como el de miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En la charla de hoy, titulada PLN en español mexicano, una de tantas historias, nos va a hablar sobre la evolución del PLN en el español de México. Muchas gracias, Manuel. Adelante cuando quieras. Gracias, Salud, por la presentación. Gracias a todos los colegas de la CPLN por esta invitación, particularmente a Alfonso Ureña, que somos no solo buenos colegas, sino también buenos amigos. Le agradezco que me hayan considerado para dar esta charla en esta nueva iniciativa, ¿no?, de la sociedad. Digamos que la intención que tuve al diseñar esta charla fue comentarles no solo de un trabajo en particular mío. Hace poco di una charla en la CPLN sobre uno de los temas que estamos haciendo. Aquí elegí otro de los temas, pero traté de no solo abordar esa temática muy concreta, sino también ponerla en contexto de lo que se ha venido haciendo en la Asociación de Procesamiento del Lenguaje Natural que hemos conformado en México, ¿no? Así pues, esta presentación la organicé en tres grandes partes. En una primera, traté de dar algunas estadísticas sobre la situación del español que hablamos en México, del español de la variante de México, y después también el cómo se ha venido desarrollando la comunidad de procesamiento del lenguaje natural en nuestro país, para en una segunda parte, ahora sí, platicar de una de esas muchas historias de nuestra comunidad, que es particularmente una en la que yo estoy involucrado y que tiene que ver con la detección del lenguaje abusivo en redes sociales, ¿no? En particular en Twitter. Bueno, pues entonces comenzaré por un poco dar un panorama así muy rápido del español y del español que hablamos en México y de otras lenguas que tenemos en nuestro país. Tal vez todos ustedes saben, porque todos nos dedicamos a esto o tenemos interés en esto, que el español es uno de los lenguajes más hablados en el mundo. Es el cuarto más hablado si consideramos a todo tipo de hablantes, ¿no? No solo los nativos, pero si consideramos solo los nativos, podemos ver, de acuerdo a esta gráfica, que el español es el segundo idioma con más hablantes nativos, ¿no?, en el mundo. Y eso pues claramente nos refleja la relevancia que tiene nuestra lengua a nivel mundial, y por lo tanto la necesidad que hay de tener nuevas tecnologías que nos permitan procesarla automáticamente. Dentro de este, digamos, contexto del español, pues México es el país que tiene más habitantes y por lo tanto es el país con mayor cantidad de hablantes del español. Si ustedes observan en esta gráfica, los tres países con mayor cantidad de hablantes del español son México, Colombia y España. Y algo, digamos, que es importante añadir adicional a esta estadística, es que en Estados Unidos también se concentra una gran cantidad de hablantes del español. Incluso es Estados Unidos, en realidad, si fuera, voy a regresar a la gráfica previa, si pusiéramos aquí a Estados Unidos,
estaría entre México y Colombia en cantidad de personas que hablan el español en ese país. Entonces, realmente Estados Unidos tiene una gran presencia del español, ¿no? Todos los que hemos tenido la oportunidad de alguna vez visitar a este país, sobre todo en años recientes, lo podemos observar ya por todos lados, se oye, se escucha el español, ¿no? Y gran parte de estas personas que viven en Estados Unidos y que hablan español, pues en su gran mayoría corresponden a migrantes mexicanos, y lo podemos ver ahí en el dibujo de la izquierda, que pues, la zona fronteriza con México es la que tiene mayor densidad de personas que hablan español, ¿no? Y algo muy interesante en la otra gráfica, la gráfica de la derecha, es que el español ha venido tomando no solo relevancia para estas personas que provienen de Latinoamérica en general, ¿no? Migrantes que van hacia Estados Unidos, sino también en las universidades de Estados Unidos, el lenguaje español ha tenido una gran relevancia porque antes, hace algunos años, el francés y otras lenguas eran las que se preferían como segunda lengua, para estudiar como segunda lengua en muchas preparatorias y universidades americanas, y ahora por mucho el español es la lengua más estudiada como segunda lengua, ¿no? en las universidades y preparatorias estadounidenses. Y bueno, tal vez para cerrar esta parte inicial, me gustaría comentar, tal vez este dato no lo saben muchos de ustedes, pero en México no solo se habla el español, tenemos otras 68 lenguas indígenas actualmente vivas en nuestro país, porque hay algunas que se han perdido, y estas 68 lenguas indígenas son habladas por casi 8 millones de personas, ¿no? Entonces, son lenguas que, aunque son minoritarias y están muy, digamos, socialmente, pues, digamos, castigadas, ¿no? Sí tienen una presencia en cantidad de hablantes, ¿no? Y lo es el náhuatl, por ejemplo, que tenemos prácticamente 1,5 millones de hablantes. También el maya, ¿no? Que son las dos lenguas más predominantes, ¿no? Dentro de estas lenguas indígenas. Entonces, bueno, ese digamos que sería el contexto en el que se está desarrollando el procesamiento del lenguaje natural en México. Entonces, ahora voy a hacer un muy breve y muy rápido recuento de cómo fue el desarrollo de nuestra comunidad. No tenemos mucho trabajando en esta área en nuestro país. Quizá podríamos poner como el primer, digamos, ejemplo de algo relacionado con lingüística computacional, los trabajos que hizo el lingüista Fernando Lara en el Colegio de México, y creando un diccionario, ¿no? de español mexicano. Pero ya fue hasta los 90 en que realmente se empezó a trabajar la lingüística computacional o el procesamiento del lenguaje natural, ya sí desde una perspectiva de la computación, básicamente tanto en el Politécnico Nacional como en la UNAM, pero en mi opinión muy particular, creo que fue hasta principios de los 2000 cuando realmente tuvo desarrollo en nuestra comunidad como tal, ¿no? Y quizá el hecho que lo marcó fue la organización de la conferencia CICLING, a la que muchos de ustedes, porque los he encontrado ahí, han asistido, ¿no? Desde esas primeras fechas en las que se realiza. Entonces, el gran primer reto que tuvimos como comunidad en esto, al inicio de este siglo, fue, pues, tenemos que hacer crecer nuestra comunidad, ¿no? Porque era realmente un puñado de personas que trabajaban estos temas. Hemos tenido la fortuna de que en estos años pues nos hemos ido organizando poco a poco, y yo creo que dos hechos marcaron el desarrollo de nuestra comunidad. Una fue
la creación de una red temática bajo el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue una red temática de tecnologías del lenguaje, bajo la cual, por cierto, hemos organizado algunas escuelas de verano en las que gente, bueno, como Alfonso, como Eneco Aguirre y demás han venido a dar algunos cursos. También pues formamos la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural con estas dos agrupaciones es que nos hemos dado a la tarea de organizar distintos eventos y desde 2015 más o menos tenemos 8 eventos por año que organizamos entre talleres, escuelas y algunos congresos, ¿no? Con la fortuna de que para muchos de ellos hemos tenido el apoyo del NACOS, de la parte norte, del capítulo norteamericano del ACL, ¿no? Y que nos han patrocinado varios de estos eventos. Sin embargo, a pesar de todo esto, seguimos siendo una comunidad muy, muy pequeña. Ahí en rojo subrayo lo que los miembros actuales de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, y solo somos 43 miembros, y por desgracia solo tenemos presencia en muy poquitos de los estados del país. Ahorita estamos tratando de hacer algunas actividades para dar conferencias en distintas universidades del resto de los estados, esperando que por ahí surja alguien con interés y empiece también a trabajar en estos temas, ¿no? Y dado que somos muy pocos, también los temas que abordamos son relativamente pocos, mucho orientado a distintas tareas de clasificación de texto, ¿no? Y sentiment analysis, cosas de análisis de autoría, y muy pocos colegas han estado trabajando en la parte de habla, ¿no? En cosas de diálogo, en speech recognition, y también no tenemos muchos trabajos relacionados con la construcción de recursos lingüísticos, y yo creo que esa sí es una de las, digamos, problemáticas que nos estamos enfrentando, porque no nos hemos dado a la tarea, al menos no de una manera sistemática, de crear recursos para la variante mexicana del español, ¿no? O para problemáticas que tienen que ver muy en concreto con nuestro país, ¿no? Y lo hemos abordado de una manera más general, incluso mucho del trabajo que hacemos es con datos en inglés. En el caso particular del tratamiento de lenguas indígenas, pues la cosa es aún peor. Son muy pocos los colegas que están trabajando en el tratamiento de lenguas indígenas. Me parece que los más destacados son colegas que, por cierto, ahora no están en México, ¿no? Como Manuel Maher, que si mal no recuerdo sigue en Dinamarca, y que han estado pues organizando workshops para el tratamiento de lenguas indígenas de todas las Américas en el contexto del ACL, ¿no? Y también, bueno, en nuestro grupo tenemos una iniciativa dirigida por Aurelio López, que aparece ahí en la fotografía, para desarrollar unos robots que interactúan con niños, tanto en algunas lenguas indígenas como en español, ¿no? Un poco con la intención de aprender español para niños que solo hablan lenguas indígenas, o de aprender lenguas indígenas para niños que hablan español y que no conocen ninguna de estas lenguas indígenas. Entonces, bueno, digamos que es el contexto así de manera muy rápida de lo que somos y de cómo nos hemos venido conformando como comunidad en México. Y ahora, pensando en el futuro, pues una de las cosas que tenemos en mente y que agradezco por eso nuevamente a Alfonso Ureña y a toda la comunidad de la CPLN por esta invitación, es pues estrechar de manera más fuerte de lo que hemos venido haciendo hasta ahora los lazos de colaboración con la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, porque creemos que eso nos puede aún dar mayor pues
herramientas y crecimiento como comunidad, ¿no? También lo hemos hecho con Iberamia, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, tratando de agrupar a más colegas, y evidentemente con NACOL, con el que también ya hemos estado en varias pláticas, tratando de que nos apoyen económicamente a la realización de algunos foros o a la asistencia de estudiantes a sus conferencias. Una de las cosas que considero más importantes que ha habido para nuestra comunidad es la posibilidad de participar no solo en las tareas, sino también en la organización de tareas en el IBERLEF. Creo que esto lo hemos hecho con mucho ahínco y con muchas ganas. Ahí menciono 5 de las tareas en las que nos hemos involucrado en estos 3, 4 años de existencia de IBERLEF, todas ellas con más o menos éxito, y espero que los grupos mexicanos y latinoamericanos sigamos participando en esta iniciativa, porque creo que es muy relevante, no solo para estrechar vínculos con otros colegas, sino también para tener como pretexto la construcción de recursos para tareas específicas y en nuestra variante del español, ¿no? Y digamos que conectado con esto es justamente lo que les voy a platicar el día de hoy, que una de muchas historias es precisamente el análisis de contenidos de redes sociales orientado a la detección de mensajes pues agresivos, ¿no? Y ofensivos. Es un trabajo que hemos hecho en colaboración, no solo gente de INAHUA, sino con computólogos de otras universidades, en particular de la Universidad de Chihuahua, pero también con lingüistas de la Universidad de las Américas aquí en Puebla, y de Luis Meneses, que es un colega mexicano que trabaja en Francia y que es lingüista, ¿no? Entonces, digamos que este es el equipo que hemos estado atrás de este trabajo que les voy a platicar. Digamos que este trabajo y otros que hemos hecho, los hemos hecho siguiendo esta receta muy, muy general, ¿no? Que es ir y buscar una tarea que sea socialmente relevante, ya definir esa tarea, empezar a construir un corpus en principio con instancias que reflejen el uso del español mexicano, ¿no? En esta realidad de México. Con esos datos, organizar una tarea en IBERLEF de forma particular y analizando todas estas experiencias, todas las participaciones de la gente de los distintos grupos participantes, sacar conclusiones, analizar ventajas, desventajas de los distintos métodos, y en base a esa experiencia ganada, diseñar nuestro propio enfoque de solución y evaluarlo y llevarlo a otros idiomas también, si es posible, al inglés, y volver a hacer todo este ciclo, ¿no? Entonces, ese ciclo lo aplicamos en la identificación del lenguaje abusivo en Twitter. De manera, pues, concreta, esta tarea nos motivamos a abordarla porque actualmente, de por sí, bueno, nuestra sociedad siempre ha sido una sociedad con muchos problemas, con muchas desigualdades, que de alguna manera es pues el cultivo para todo este fenómeno de agresividad y demás, pero en los últimos años hemos estado viviendo una violencia aún mayor, ¿no? Y una polarización política muy fuerte, y que eso ha derivado en que en las redes sociales se vea muchos comentarios muy agresivos, no solo contra las autoridades, sino también contra periodistas, por ejemplo. Tenemos, creo que la estadística de ser el país con mayor cantidad de periodistas asesinados, ¿no? Últimamente el fenómeno migratorio ha crecido bastante en México, y eso también ha hecho que el discurso de odio contra los migrantes sea mayor de lo que venía siendo hace años, contra las mujeres y demás, ¿no? Entonces, digamos que este escenario preocupante que tenemos es lo que nos motivó a, pues, tratar de
de poner nuestro granito de arena en analizar este fenómeno, en ver si se puede hacer algo, ¿no? Analizando lo que se escribe en las redes sociales. Ya más técnicamente, también una motivación que tuvimos para empezar a trabajar en esto es que nos dimos cuenta, cuando empezamos a nuestro trabajo en esta temática, que fue más o menos en el 2018, que había muy pocos esfuerzos por hacer detección de discurso de odio, de lenguaje agresivo, de lenguaje misógino y demás, en otros idiomas distintos al inglés. Había algunos esfuerzos ahí en español, muy poquitos, pero había en alemán, en italiano, pero observamos que pues, no teníamos nada para español de México, y justamente este tipo de lenguaje es muy particular para cada sociedad, ¿no? Refleja mucho la idiosincrasia y las expresiones muy populares de cada región. Entonces, eso fue lo que nos motivó a comenzar a trabajar en el tratamiento de español de México en este tema de lenguaje agresivo. Lo que hicimos fue pues, construir empezar la construcción de un corpus. Nos basamos en un conjunto de palabras semillas, ¿no? que encontramos por ahí, un diccionario de mexicanismos creado por unos lingüistas de la UNAM. Con esas palabras como semilla descargamos unos tweets geolocalizados alrededor entre comillas de la Ciudad de México, recordando que México es un país más o menos grande. Y al final nos acabamos con alrededor de 11,000 tweets. Y esos tweets fueron analizados y etiquetados por 3 personas, siguiendo unos criterios que nos ayudaron a definir unas colegas lingüistas de la Universidad de las Américas aquí en Puebla. Básicamente anotamos 3 tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje vulgar, que básicamente es que incluye malas palabras, que tiene cierta connotación sexual, también lenguaje ofensivo, que básicamente era el que sí estaba orientado a insultar, a humillar a una persona o un grupo de personas, y lenguaje agresivo, que ahí no solo era estos insultos, estas humillaciones, sino que también incentivaba o hacía referencia a un acto violento ya físico, ¿no? Sobre estas personas, sobre una persona o un grupo en concreto. Entonces, bueno, con estos criterios fue que nos construimos nuestro corpus, y que fue el que comenzamos a usar en algunas de las tareas que hemos organizado. A continuación voy a poner algunos ejemplos de este corpus. Me disculpo de antemano porque son ejemplos más o menos fuertes, pero creo que eran interesantes observarlos para poder ver el tipo de información que tenemos. Como ustedes pueden ver, un mensaje podría tener puros nos en estas etiquetas, es decir, no ser ni vulgar, ni agresivo, ni ofensivo, ¿no? Pero también podría ser que tuviera uno o más etiquetas en estas categorías. Por ejemplo, si observan el segundo mensaje, es vulgar porque usa una mala palabra, pues digamos, ahí está una abreviación, es una mala palabra muy usada en México, pero la refiere a unos zapatos, ¿no? A unas botas. Entonces, realmente es vulgar, pero no es ni agresivo ni ofensivo porque no está dirigido a una persona en concreto o a un grupo de personas en concreto. Si observan el último mensaje, ese es tanto vulgar como agresivo como ofensivo. ¿Por qué? Usa malas palabras, hace insultos a una persona en concreto, ¿no? Que es el usuario de la cuenta a la que fue dirigido el mensaje, y además hay una amenaza de que van a ir a ya hacer un daño físico a esa persona, ¿no? Entonces tiene las 3 características. Y bueno, antes de relatar un poco qué hemos hecho con este corpus,
contarles muy brevemente de algunas de las cosas que aprendimos o que observamos cuando lo construimos. Por un lado, nos dimos cuenta ahora sí, de manera personal, no solo leyendo otros trabajos, de lo muy subjetiva que es la interpretación de este tipo de lenguaje, ¿no? Con todo y que los anotadores que teníamos, todos tenían más o menos el mismo background. Primero les comenté que usamos 3 anotadores, pero luego acabamos decidiendo tener otros 3 y al final fueron 6 anotadores. Y había cierta diversidad pues, en género. En edad no tanto, porque todos eran estudiantes universitarios, algunos de lingüística, otros de computación. Entonces, pero todos eran jóvenes, universitarios, más o menos, digamos que pues con muy similar su situación, ¿no? Sociocultural. Y a pesar de eso, tuvimos solo un acuerdo moderado en las anotaciones, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que tuvimos varios ejemplos en los que las mujeres anotadoras consideraban a varios de los mensajes como vulgares y ofensivos, muchos que para los hombres solo eran vulgares, pero no los marcaban como ofensivos. Desde su perspectiva no eran ofensivos, eran chistosos, ¿no? Estuvimos ahí en una discusión y pues todos decían, no, es humorístico, pero no, tampoco es que sea muy ofensivo ni agresivo. Y en cambio las mujeres sí consideraban esos mensajes no solo vulgares, sino también ofensivos, ¿no? Y un poco a colación de esto, tal vez comentar que ahora he visto que hay varios trabajos en los que se considera el tener más de una anotación por cada una de las instancias, pensando en que distintos tipos de personas, por ejemplo, las víctimas, como se proponen en ese artículo que cito abajo, sean anotadores de las instancias. No es lo mismo la perspectiva de la víctima del insulto, por ejemplo, una mujer etiquetando un comentario misógino que un hombre etiquetando un comentario misógino, ¿no? Las perspectivas cambian y considero que tal vez eso valdría la pena explorarlo. Bueno, con este corpus, ya yendo a lo que hicimos con el corpus, lo venimos trabajando y medio depurando, extendiendo un poco con el paso de los años, pero lo usamos básicamente en 4 tareas que se realizaron primero en el Ibereval en el 2018 y después en 3 ediciones del Iberref. En la última hicimos una tarea compartida con la Universidad de Jaén, en el que consideramos tanto ejemplos de español mexicano como de español de España. Y en todas estas tareas, como pueden ver, tuvimos la participación de alrededor de 10 equipos. Entonces, creo que hay suficiente material como para sacar algunas conclusiones de qué es lo que sirve, lo que no sirve y los retos que prevalecen, ¿no? Entre las conclusiones de todos estos resultados, una de las cosas que observamos particularmente en la última tarea, que fue el Iberlef 2021, es que incluir metadatos, no solo ver el mensaje, sino datos sobre el autor del mensaje, sobre cómo fue recibido el mensaje, cuántos likes, cuántos retweets, etcétera, realmente no fue tan relevante, no dio una ganancia significativa sobre los métodos que solo consideraban el texto. Por otro lado, los mejores resultados, como era de esperarse, fueron basados en métodos que se consideraban el uso de transformers, particularmente Beto, en el caso del español, aunque fue de llamar la atención que, por ejemplo, en esta última edición, un enfoque que hacía algo muy tradicional basado en lexicones obtuvo también un muy buen resultado, ¿no? Pero digamos que la mayoría de los métodos que estaban entre los 5 mejores en las distintas ediciones fueron considerando soluciones basadas en transformers.
Los mejores resultados estuvieron alrededor del 0.7 de F-measure, pero algo muy, creo que alentador, es que si logramos hacer un ensamble perfecto de estas distintas soluciones, no solo de las basadas en transformers, sino de otros métodos que usan técnicas más tradicionales, incluidas basadas en lexicones, se podría llegar hasta un 0.98 de F-measure. Es decir, que los errores de un método no son necesariamente iguales a los de otro método. ¿Qué cosas fueron errores comunes a todos? Pues tuvieron mayor dificultad aquellos mensajes, por ejemplo, que usaban muchas malas palabras, pero de una manera más, digamos que en una comunicación así muy casual entre amigos, y que las usaban sobre todo como intensificadores, ¿no? Como en el ejemplo que, bueno, ahí lo puse en inglés, pero como en este ejemplo, ¿no? Que se usa para intensificar ya sea una acción o como un adjetivo, ¿no? De uno de los sustantivos, ¿no? De la oración. Y la otra gran complejidad que notamos y que muchos de los métodos no pudieron resolver adecuadamente fueron ejemplos en los que se presentaba sarcasmo o ironía, ¿no? Como este que se muestra abajo, ¿no? Que dice, hablando de cosas feas, ¿cómo está tu novia? ¿No? Este tipo que es más, hay un aspecto discursivo, que también se usa sarcasmo, fue complicado para muchos de los métodos el abordar ese tipo de mensajes. Bueno, habiendo ya observado todo estas soluciones, pues nos dimos a la tarea de hacer nuestro propio enfoque. Y digamos que este enfoque lo basamos en la idea de tratar de considerar dos tipos de atenciones. Por un lado, la autoatención o self-attention, que digamos que es implícita a los métodos de transformers, que es la que usan los transformers, y que de alguna manera captura la relación entre todas las palabras de un mensaje, ¿no? Y que esa es la que pues usaron, está atrás de los mejores resultados que se presentaron en estas ediciones previas de LibreLef. Y la otra fue el tratar de aplicar algo que en la literatura se conoce como atención contextual, y que de alguna manera lo podríamos entender. Bueno, lo que hace la atención contextual es que se genera un vector query, se aprende conforme se va entrenando la red, y todos los pesos de las palabras, en lugar de medir todos contra todos, se miden su relación contra ese vector aprendido, ¿no? Que de alguna forma representa pues el contenido de la colección, los elementos discriminativos de la colección. Entonces, hace como las veces o emula lo que en el fondo hace un método basado en lexicones, que es favorecer o dar más peso a aquellas palabras que están cercanas a las de un lexicón de referencia. Entonces, digamos que con estos dos tipos de atenciones, nuestra idea fue hacer un método que las combinara de alguna manera. Y lo que hicimos fue, pues, crear este módulo, ¿no? En el que combinábamos estos dos tipos de atenciones y generábamos un solo peso, teniendo estas dos, ¿no? Como ahí se observa, el H en este dibujo referiría a una representación latente, aprendida del texto de entrada, que podría ser el resultado de aplicar una red convolucional sobre el texto, o una red recurrente, o incluso la salida de un transformer, y ya sobre esa codificación es a que se aprenden estos pesos. La self-attention, que como se observa en la fórmula de la derecha, es todos los elementos de la secuencia contra todos, ¿no? En esta parte. Y el contextual attention es todos los elementos de la secuencia contra un vector contextual de referencia, que es aprendido al mismo tiempo.
y después se combinan ambas cosas, ¿no? Ahí pongo abajo una referencia en donde fue la primera vez que presentamos esta idea en un taller del NACOL, ¿no? ¿Qué hicimos posteriormente? Y que tenemos un paper que acabamos de someter con este trabajo a la revista de Information Processing and Management, fue el incluir este mecanismo de atención como dual que ve tanto self-attention como contextual attention, combinarlo con el BERT en particular, ¿no? Bueno, también con una red recurrente. Si ustedes ven, la idea es que la salida de la red recurrente es lo que se alimenta a nuestro módulo de atención dual, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de BERT, estuvimos explorando dos opciones. Una, tomar la salida de la última capa del BERT y sobre esa montar nuestro módulo de atención dual. O la otra es conectarle este módulo de atención dual a cada una de las capas del BERT y simplemente después hacer una combinación hacer una normalización, una combinación de todas estas ponderaciones de vectores ponderados y generar la representación final, ¿no? Aplicando esta idea, y evaluándola en 4 colecciones diferentes, todas ellas en inglés, pudimos observar que nuestro enfoque tenía muy buenos resultados. Particularmente este que dice MHSC es el que cada nivel del BERT de codificación, cada una de las capas de BERT pasa por este módulo de atención dual y se genera este vector ponderado y después se suma a la salida, ¿no? Eso fue mejor que tanto la aplicación de una red recurrente como también la aplicación del BERT y mejoró los resultados que se tenían hasta ese momento que hicimos la evaluación, que fue hace relativamente poco, en estas 4 colecciones, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esto muestra que la idea de tomar en cuenta no solo la atención, la autoatención, que tiene que ver con capturar las relaciones de todas las palabras del texto, todas contra todas, y modelar eso, sino también qué tanto se parecen cada una de estas palabras del texto, analizar contra un vector de referencia que me indica como, que me modela de alguna forma el dominio de aplicación, puede ser relevante para esta tarea, ¿no? En la que hay claramente ciertas palabras que son muy detonantes de la agresión, de la ofensa. Aquí brevemente así un ejemplo muy chiquito de una oración y cómo, qué es lo que captura el self-attention y el contextual attention y de alguna manera trato de mostrarles el por qué tal vez creo yo que esta self-contextualized attention, que le llamamos, permite mejorar los resultados. Si ven el mapa de calor del self-attention, pues está muy focalizado en capturar, sobre todo enfatiza las relaciones entre palabras casi contiguas y con algunas otras palabras ahí, el pronombre con el verbo, etcétera, ¿no? Mientras que el contextual attention sobre todo enfatiza pues, el uso de malas palabras. Es en lo que vemos la mayor atención, pero ya cuando combinamos las dos nos podemos dar cuenta que estas zonas que ahora se iluminaron más tienen que ver con la conexión de pronombres personales con las malas palabras, que es algo que comentábamos al principio, que lo que hace que un mensaje sea ofensivo no solo es el que contenga malas palabras, por ejemplo, insultos, sino que esos insultos estén dirigidos a alguien, una persona o un grupo en particular. Y de alguna forma, aquí lo podemos ver que la conexión que hay de las malas palabras con ciertos pronombres, ¿no? Como el you o con el who que está aquí, ¿no? Esta idea también hace unas pocas semanas la empezamos también a evaluar en los datos que tenemos en español. Todavía no logramos
mejorar los mejores resultados presentados en el foro de MEOFENDES 2021. Sin embargo, sí observamos lo mismo que en el resultado en inglés, que con al aplicar esta atención dual y la jerárquica, lográbamos mejorar tanto al veto como el resultado de aplicando una GRU bidireccional, ¿no? Como base de la representación, de la generación de la representación. Entonces, creemos que pues, vamos por buen camino y que esta idea de combinar estos dos tipos de atenciones pues, puede ser también relevante aquí en español, ¿no? Bueno, para ir cerrando ya mi presentación, quisiera concluir con 2, 3 diapositivas tratando de poner algunos mensajes que espero motiven a alguno de ustedes a abordar estos temas, tal vez a intentar hacer algo con el español de México y también a hacer lazos de colaborativos con los distintos grupos de nuestro país. Primero, digamos que así como comentario general, México, o el español de México, creo yo que no solo es relevante para la comunidad mexicana de procesamiento de lenguaje natural, y esto lo afirmo porque es claro el valor comercial que tiene ya el español en todo Estados Unidos particularmente, ¿no? Y también en Canadá, que es una de las regiones económicamente más importantes del mundo. Y con todo este crecimiento que está teniendo la población hispanohablante en esta región del mundo, yo creo que hay una gran oportunidad y una gran necesidad por tener herramientas que sean de educación, de salud y también en general de vigilancia y demás en español, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un buen nicho de oportunidad para la comunidad como ustedes y como nosotros, que hacemos tratamiento del español y en particular del español mexicano, dado que gran parte de la población hispanohablante en Estados Unidos habla la variante mexicana del español. La otra cosa, así como comentario general, es que hay muy poco trabajo hacia las lenguas indígenas de nuestro país y por desgracia las personas que corresponden a las comunidades que hablan estos idiomas son los pobres de los pobres, ¿no? Realmente son gente que vive en extrema pobreza y que tienen un gran rezago, sobre todo educativo, y en parte es porque no hay pues una política de llevar mejor educación, más y mejor educación a estas localidades. Y en ese sentido creo yo que tener herramientas que permitan de alguna forma acercar elementos, contenidos educativos a estas personas, que les enseñen en sus propios idiomas o les enseñen español, porque muchas son monolingües y también eso les limita bastante, puede ser de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de muchas de estas personas. Y muy en concreto, ya desde la perspectiva de técnica, yo creo que son lenguajes que son muy interesantes porque se dan muchos problemas que son de los grandes retos que tenemos en nuestro campo, que son que se tienen colecciones de datos muy pequeñas, que tenemos lenguajes con una morfología muy rica, que hay varios de ellos que no tienen una normalización ortográfica, es decir, solo son hablados, pero no son escritos, que no tenemos herramientas para hacer mucho del preprocesamiento que ahora ya damos por sentado cuando tratamos español o inglés u otras lenguas en los que sí hay más desarrollo. Entonces, habrá que ser más creativos y también habrá que construir más recursos para esto. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en este tipo de lenguajes a tratar. Y bueno, aquí puse como punto final que
yo creo que Iberlef podría ser una buena plataforma para promover la investigación en algunos de estos lenguajes, ¿no? Porque así como lo expuse en mi ejemplo, en mi trabajo de lenguaje abusivo, pues el hecho de montar una tarea para esto hace o genera la necesidad de generar recursos para ese lenguaje, partiendo de colecciones que modelen alguna tarea en concreto, ¿no? Y bueno, ya ahora sí, para terminar, nada más bueno, la observación, ya no hablando solo de México, creo que ustedes, igual que yo, lo saben, sobre todo la gente que ha estado, digamos que más metida en las actividades de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, pues que en América Latina somos muy pocos los grupos que hacemos procesamiento del lenguaje natural. Y yo creo que es importante tratar de fomentar que se haga más, ¿no? Sí, más procesamiento del lenguaje natural en nuestra comunidad. Una de las iniciativas que estamos tomando nosotros en México es, que ya lo hemos hablado con unos colegas particularmente de Argentina, es comenzar a hacer una especie de consorcio doctoral bimestral en el que se unan estudiantes de doctorado de los distintos países a platicar, así como en esta charla, de lo que están investigando y de lo que están haciendo, y así un poco conocernos y conocer lo que están haciendo otros. Pero digamos que yo los invitaría a ustedes a que, por un lado, se promueva más estas pláticas que son muy interesantes, muy valiosas. Ya me tocó entrar a la previa, con más colegas de América Latina. No sé qué tanto se esté haciendo, pero me parece que no mucho. Y el tener un evento virtual como este, yo creo que es fácil que otros se conecten, ¿no? Si se les invita y se les promueve, ¿no? Y por otro lado, como ya lo dije antes, pues tratar de motivar a que algunas tareas de Niverlef involucren no solo el español que se habla en América, sino también algunas de nuestras lenguas indígenas. Bueno, por último, quizá ya todos lo saben, pero si no, aprovecho para decirles que Iberlef este año incluyó muchas tareas muy bonitas, muy diversas, y que va a llevarse a cabo ya el workshop en conjunto con la CPLN, que va a ser en Jaén. Ojalá que los que participaron en alguna tarea, pues por allá nos veremos, y los que no, ojalá que se metan al sitio de Iberlef y vean todas las tareas, la variedad de tareas que hay, y ojalá se animen a participar el siguiente año, ¿no? Pues muchas gracias a todos por su atención, y estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel, por esta charla tan interesante, que creo que nos ha permitido a todos acercarnos a los inicios del PLN en el español de México, y también pues conocer un poco quiénes son los investigadores que estáis fomentando pues el progreso en esta lengua. Gracias también por contarnos tu experiencia con la detección del lenguaje abusivo, que has puesto la verdad que un ejemplo muy claro, y yo creo que puede ayudar también a muchos investigadores a entender cómo se pueden iniciar en estos temas. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas, ¿vale? Recuerdo a los asistentes la forma de proceder. Todo aquel que quiera intervenir tendrá que levantar la mano y esperar a que diga su nombre y se le abre el micro para poder hablar. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, veo por aquí que José Abreu tiene la mano levantada. Vale, José, cuando quiera. José Abreu Sala.
¿Ahora? Ahora sí. Hola. Sí, Sí, Hola, no, lo ¿qué que no tal? sabía si me escuchabas, ahora sí. Buenas tardes. ahora sí, perfecto. Buenas tardes. Es para hacer una pregunta con respecto, bueno, primero fue uno de los que me enteró de primera mano de la variedad de lenguas que tienen en México. Y bueno, la pregunta iba enfocada a los enfoques code switching. Si hay algún estudio, si tienen algún estudio que indique qué tan frecuente es que ocurra esto, que en los mensajes, sobre todo en el tema ofensivo, coexistan frases o palabras de diferentes lenguas, o no es frecuente esto en el caso de México, dada la variedad que tienen de distintas lenguas, que imagino que quizás alguna palabra o frase de Sí, de sí, uno de los idiomas se puede utilizar. sí, sí. Este fenómeno de code switching se da mucho, digamos que localmente en México, con lengua indígena español. Es común ver esta mezcla, ¿no? de palabras de ambos lenguajes, ¿no? De un lenguaje indígena y del español. Pero también tenemos muchas de esta gente de estas comunidades son parte de los migrantes que van hacia Estados Unidos como trabajadores, y que allá también luego además de español, lengua indígena, también hay veces se empiezan a meter palabras en inglés, entonces se convierte en un problema aún más complicado cuando se observan mensajes de miembros de estas comunidades, pero ya que trabajan en Estados Unidos. No conozco de ningún así trabajo en particular muy enfocado a esto. Sé que sí hay, por ejemplo, español-inglés. Hay mucho trabajo orientado a toda esta comunidad de migrantes, pero no con las lenguas indígenas en particular, aunque ahora en este IBERLEF 2023 tuvimos una tarea que tenía que ver con code switching precisamente entre guaraní, que no es una lengua indígena mexicana, pero sí de las Américas, con inglés, ¿no? O con español, ¿no? Español guaraní era. Sí. Uh-huh. Sí, no se preguntaba a raíz de eso, porque, bueno, conozco uno de los organizadores de la tarea de Guaraní, estuve viendo algunas cosas con él y me parecía súper interesante, porque al final bueno, en el mundo entero, pero en América en particular, que es el caso que estamos hablando, bueno, hay en cada país otras Uh-huh. lenguas nativas y Sí, sí, este tema sí. de code switching y la coexistencia de las diferentes lenguas, pues, nada, otra súper interesante. Ya digo, en el caso de México que comentabas, pues me he quedado asombrado realmente de Sí, potencial que sobre hay. todo que, por desgracia, las tenemos muy desatendidas desde la perspectiva de nuestra área de estudio, ¿no? Que es el procesamiento del lenguaje natural, pero son lenguas que no son tan pequeñas en realidad. O sea, tenemos casi 8 millones de personas que hablan estas lenguas. O sea, realmente son lenguas no tan minoritarias desde la perspectiva del número de población, pero sí de desarrollo de tecnología para ellas, ¿no? Lo cual es una lástima. Bueno, por estos pasos, ya que hay esta tarea en guaraní, esta misma charla, no sé, quizás un punto de partida que puede ser súper interesante. Sí, ya se está hablando de eso, ya estamos hablando de ello. Sí, sí, gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Arturo Montejo. Hola, ¿se me oye? Sí, Sí, perfecto. hola Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo, Manuel. Me encanta escucharte como siempre y un placer que compartas con nosotros tu sabiduría. Y en ese sentido, pues quería apelar a tu conocimiento para que me dieras tu opinión acerca de la situación que estamos viviendo con el español con respecto a los grandes modelos de lenguaje que están suponiendo realmente el estado del arte, ¿no? Como GPT-3, GPT-4. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que debería ser la estrategia más adecuada para que el español también ocupe una posición relevante y no de nuevo volvamos a convertirnos en esa lengua que tiene pocos recursos disponibles? Sí, Gracias. híjole, bueno, es buena pregunta. Yo creo que, por desgracia, muchos de los grupos que sí nuestro interés es el español, nuestro interés principal, no tenemos la infraestructura tecnológica para llevar a construir grandes modelos de lenguaje en nuestra
nuestras lenguas, ¿no? Ni el acceso a tanto texto con qué entrenarlo, ni la infraestructura tecnológica para entrenar estos grandes modelos de lenguaje. Entonces, estamos un poco, por desgracia, a expensas de que otros con esa capacidad tecnológica lo hagan para nuestros propios lenguajes. Yo creo que bajo esa perspectiva, y sabiendo de las limitaciones que eso trae consigo, parte de lo que podríamos hacer es hacer o reentrenamientos de estos modelos de lenguaje, o sea, como continuar con el entrenamiento de estos modelos de lenguaje que ya están en español hacia dominios muy particulares en español de nuestro interés o hacia variantes de nuestro idioma, pero como continuación del entrenamiento de estos modelos de lenguaje, ¿no? Porque hacerlos desde cero, yo creo que lo veo muy, muy complicado, ¿no? Tecnológicamente hablando. Y nosotros, por ejemplo, ahora en ACL nos acaban de aceptar un paper en el que hicimos algo así para detección de temas de depresión, tanto en inglés como en español, y hicimos como esta estrategia de continuar el entrenamiento, pero ya no necesitas así enormes cantidades. Sí, bueno, sí va mucha información, pero no como realmente se requiere para entrenarlo desde cero un modelo de lenguaje, ¿no? Y nos dio bastante buen resultado. Muy bien, muchas gracias. Estaremos pendientes de esa publicación. Sí, sí, gracias. Muy bien, muchas gracias, Arturo. ¿Alfonso? Bueno, Manuel, yo felicitarte por la charla, ¿no? Siempre es un placer oírte y sobre todo intercambiar experiencias, ¿no? Con este idioma que nos une, ¿no? Y bueno, yo sí lo que quería era un poco, pues ya que has lanzado el guante, ¿no? Sabes que desde la SEPLEN siempre hemos tratado de fomentar este intercambio, como tú bien sabes, ¿no? Este intercambio entre la comunidad latinoamericana y de hecho, pues yo creo que se han unido muchos esfuerzos, ¿no? Quizás es una comunidad muy pequeña, no solamente también en Hispanoamérica, aquí también somos una comunidad relativamente pequeña con otras áreas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora estamos aprovechando pues todo este boom, ¿no? de la quizás mal llamada, ¿no? Como yo hablo muchas veces de la mal llamada inteligencia artificial, aunque lo es, ¿no? Sin duda, ¿no? Porque somos una parte, ¿no? Y siempre se me oye reivindicar bueno, que actualmente, pues, más del 50%, ¿no? De lo que se está desarrollando en inteligencia artificial es procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Pero siempre se habla de la IA, ¿no? Entonces, en este sentido era simplemente, pues, para que en cierta manera pues veas nuestra voluntad y sobre todo de incidir, y ya que has comentado el tema de estas iniciativas, abrir la Hispanoamérica, que mejor contigo que abrirla, ¿no? Y por supuesto no limitarla solamente contigo, sino ampliarlas, ¿no? Ampliarla al resto, no solamente de la comunidad mexicana, sino al resto de otros países. Por otra parte, como comentabas, ¿no? Con el tema del Iberlef, yo creo que el Iberlef pues, está llegando a unas cotas pues, bastante importantes, ¿no? Y dentro de la comunidad. Y era un poco recordar quizás para aquellos que no lo conozcan, ¿no? Aquellos que estéis, no sé, por primera vez quizás en charlas de la SEPLEN, pues como bien ha dicho Manuel, el taller, ¿no? del Iberlef se hace conjuntamente de la SEPLEN, pero hay que decir que el Iberlef nace en la SEPLEN, nace primeramente con la conjunción de lo que era el Ibeval y el TAS, ¿no? Que eran dos talleres que tuvieron bastante, en fin, que tuvieron mucha difusión y tuvieron mucha aceptación dentro de la SEPLEN y aunaron sus esfuerzos, ¿no? En lo que se conoce como Iberlef, ¿no? Entonces, de esa manera, pues bueno, yo creo que es un estandarte muy importante dentro de la SEPLEN y bueno, pues desde aquí también animar a todos, ¿no? Y por supuesto a Manuel, que es un representante importante dentro del Iberlef, ¿no? También como esta salud, pues para que sigan impulsando todo esto a través de la SEPLEN.
Pues por mi parte era simplemente aclarar este tipo y ofrecerme a este tipo de colaboraciones. Nada, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Y sí, pues en lo que yo pueda voy a tratar de divulgar esto hacer difusión de estas pláticas con más colegas de este lado del charco. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, gracias a Manuel y a todos los asistentes. Para cerrar, pues quería recordar que todas las charlas que se están realizando se pone luego disponible en el canal de YouTube de la SEPLEN. De hecho, ya está disponible la charla del mes pasado que dio Maite Taboada y en breve pues tendremos también disponible la charla de Manuel Montes, ¿vale? Para todo aquel que quiera verla o por si quieren compartirla pues con alguna persona más, que sepan que ahí está todo y se puede acceder ahora posteriormente. Muy bien, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, pues damos por Pues, concluida. Salud, una cosita, ya Sí. simplemente por una... yo creo Sí. que Arturo ha abierto un poco un poco la idea con con su consulta, sobre todo a través de los grandes modelos del lenguaje. Y sí te quería consultar, Manuel, ¿tú cómo ves el tema, por ejemplo, de los grandes modelos del lenguaje, de intentar construir un modelo del lenguaje que sea abierto, ¿no? Que sea open source, ¿no? Sobre todo que sea capaz de integrar, ¿no? Todo lo que sería el español, ¿no? Con las diferentes variantes, ¿no? Idiomáticas de los diferentes países. ¿Tú cómo ves esa propuesta, ¿no? Yo la vería como un bombazo, la verdad. Yo creo que todos los que, no solo los que estamos trabajando en esto, sí, porque ahora, como bien decías hace rato, este boom en toda la sociedad de lo de inteligencia artificial, que por fortuna gran parte tiene que ver con nuestra área de trabajo, que es el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que ahora también las empresas están muy volcadas a ver qué herramientas están generando para usar. Entonces yo creo que un modelo de este tipo abierto y para el lenguaje español en sus distintas variantes, más general, más aglutinador de todo lo que es el español, yo creo que sería para nosotros y para las empresas de nuestra región súper útil y yo creo que sería un hitazo. Ahora ahí habría que ver cómo unir esfuerzos para tecnológicamente poder realmente construir una cosa que sea de un calibre lo suficientemente grande para hacerle competencia a otras cosas que están ahí, ¿no? Y que no sea un esfuerzo medio, por ser más pequeño, que se quede medio en el olvido, ¿no? Estupendo, muchas gracias, Manuel. Sale, Alfonso, un gusto. Gracias a todos por su invitación y por las preguntas y la atención a la charla. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Bueno, pues la próxima charla será el 29 de junio, también a la misma hora, y tiene por título Exploración de grandes modelos de lenguaje en busca de conocimientos lingüísticos, y la impartirá la doctora Iria de Dios Flores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla del ciclo. Buenas tardes.